Concluyó la reunión donde la presidenta de la República, la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y los coordinadores de Morena en las cámaras de diputados y senadores revisaron el borrador de la reforma electoral. Al salir de Palacio, Ricardo Monreal afirmó que se respetará la autonomía del INE y el Tribunal Electoral. La prioridad será, sí, motivar la participación ciudadana. La reforma electoral también contempla la reducción de gasto de los órganos electorales, de los partidos políticos y la disminución de legisladores plurinominales. Por su parte, Adán Augusto López aseguró que la iniciativa se presentará en un plazo de 3 semanas. La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizada. O sea, la autonomía del INE está garantizada. La integración de las cámaras, hasta un tema que la presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara sobre los temas más importantes a través de los cuales el país estaba oscilando. Temas como la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el fuero de legisladores. Una vez que se presente formalmente, esto será antes de presentar formalmente la iniciativa. Una vez que se presente la iniciativa, iniciaré pláticas con la oposición. Viene una nueva etapa donde el pueblo va a ser realmente quien ejerce el poder, quien decida. La consolidación de la democracia participativa, ese es el gran tema. Seguramente se presentará en unas 3 semanas. 3 semanas. ¿Hay acuerdo con el PT y el Verde? ¿Perdón? ¿Hay acuerdo con el PT y el Bueno, Verde? eso es parte de la construcción de consensos que se tienen que hacer. Desde luego la oposición reitera su respaldo, su rechazo a la reforma electoral. La llaman Ley Maduro, pues busca consolidar una agenda autoritaria con riesgo para el sistema democrático nacional. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, atribuyó la propuesta de reforma a una estrategia política de Morena para anticipar una eventual pérdida del respaldo social. Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, acusó al gobierno federal de planear perpetuarse en el poder. La ley Maduro es lo que está fraguándose desde el gobierno. En el 2030 no se van a querer ir del poder. Cuando este país esté harto de ellos, no se van a querer ir. Y por eso ahora están planeando reformas constitucionales ilegales para quedarse en el poder. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. Reginaldo Sandoval es coordinador del PT, del Partido del Trabajo en San Lázaro. Él dijo que Morena necesita a sus aliados, al Verde y al PT, para aprobar la reforma electoral, que al partido oficial solo no le alcanzan los números. El petista Reginaldo Sandoval también cuestionó poner sobre la mesa una reforma electoral cuando el país se enfrenta a desafíos más urgentes. Somos 500 diputados en esta Cámara y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Cuántos tiene Morena? 253. ¿Faltan o no faltan? Pues faltan. Si se suma el Verde, no da. Si se suma PT, no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335. Esa es la aritmética. En términos de reformas constitucionales, pues depende de lo que resuelva la 4T. Y en la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde. O sea, también no hay que decirlo con toda claridad. Lo saben. Todo el mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo. Pero así está de clarito.
Mientras a Morena lo que le conviene para amarrar el poder sin verdadera oposición ni contrapesos, se advierten los riesgos políticos de la reforma electoral que se está elaborando, que está ahora en borrador. Uno, se advierte la concentración del poder oficialista, sin duda. Dos, se advierte también el debilitamiento y la sumisión de los árbitros electorales, el IFE y el tribunal. Son peligros. Y tres, una reducción de la pluralidad al acotar el presupuesto para los partidos políticos cuando Morena cuenta con una inmensa bolsa de dinero que le da el poder, y además acotando el número de diputados plurinominales. Con uno, Alejandra Cuyen, la maestra más pesimista de la tele, mucho tendrá que comentar y decirnos. Buenas noches, bienvenida Alejandra. Pepe, un gusto como siempre. Y efectivamente hoy es un mal día, es un día para estar pesimista porque si bien no hemos visto la reforma como viene, porque todavía no la publican, todavía no nos la muestran y no abren esto a la discusión pública, sí tenemos algunos elementos de lo que Pablo Gómez piensa. Pablo Gómez, aquel líder de la oposición que tanto peleó por la autonomía del El rey de las plurinominales. El rey de las plurinominales. En su vida ha ganado una elección de mayoría. Siempre ha estado en las cámaras, no una, muchas veces o varias veces, senadores, diputados. Como símbolo de minoría. Claro. Era el símbolo de la minoría, era por supuesto Pablo Gómez. Pues Pablo Gómez hoy piensa que el INE es un órgano administrativo que no tiene por qué ser autónomo, que no se entiende eso, que las mayorías son para ejercerse y que básicamente Morena está ahí por una disposición del público, de los electores. Hizo hasta una alusión filosófica de cómo se entiende el voto de la mayoría, por supuesto sin aclarar que Morena no tuvo el 75% de los votos, sino que tuvo solamente el 54%. Entonces, ¿qué tenemos enfrente, Pepe? Una reforma donde al debilitar, ya lo vimos de facto, porque el INE está de facto debilitado y el Tribunal Electoral, es el que está más sometido. O sea, Claro. entonces a la hora que, si la última palabra la tiene el Tribunal Electoral, pues con un Tribunal Electoral ¿Qué pasó con los acordeones? los acordeones? ¿Recuerdas los argumentos que básicamente validaron la existencia de acordeones, que es lo que seguramente estarán pensando meter en el 27? Pero donde se vuelve muy interesante la discusión es lo que mostrabas hace un momento sobre el PT y el Verde. En el caso del Verde, o sea, ¿por qué pelean por esos votos? Sus pluris, que son una fuente de ingresos, la lana. y la cantidad de dinero que se les dé a través del INE como partida para sus operaciones, digamos, cotidianas, los famosos recursos públicos del financiamiento de campañas. Pero el Verde tiene una manera, y sabemos que el Verde está negociando por atrás, es decir, me vas a quitar pluris, me das gobernaturas a cambio, porque el Verde sí sabe que operando gobiernos estatales pues puede desviar recursos para campañas, puede desviar recursos para cualquier objetivo ajeno al bienestar del Estado, ya lo han hecho y es como una de las cartas que se sabe que están negociando por atrás. Sin embargo, el PT tiene menos fuerza, pero como bien decía Sandoval, sin sus votos esto no pasa. El punto acá va a ser ver hasta dónde le llegan al precio, porque lo vimos con la reforma del Poder Judicial, Pepe, donde Morena, con el presupuesto federal, está dispuesta a comprar los votos que necesite, sea, como lo vimos en el caso de la judicial y los senadores de oposición que acabaron cediendo su propio voto para destruir al Poder Judicial. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto, Alejandra? ¿Qué va a pasar con el futuro de la democracia nacional? Mira, yo sí creo que el pueblo de México, cuando decide votar en contra y tiene una alternativa seria enfrente, que no hay, nos falta, que por ahora no hay, que ahorita no la tenemos, no está construida por lo menos, pero cuando tienen una alternativa que consideran seria, las prebendas y el dinero que le regale el gobierno no es suficiente para garantizar el voto, sea como sea. Si Morena insiste en debilitar a los órganos autónomos, debilitar al tribunal y además quedarse con estos controles donde reduces la presencia de la oposición a través de la reducción de plurinominales,
lo que acaba generando son movimientos alternos, que pueden ser violentos o no. Por eso la llaman la ley Maduro. Si tú cierras las vías institucionales, lo que quedan son los balazos, Pepe. En el caso venezolano, y antes de que llegara Trump a extraer a Maduro, recordemos cómo ganó el grupo de María Corina la presidencia de la República, que fue a través de cómo en redes sociales la gente se organizó para guardar las imágenes de las actas y poder llegar a demostrar que tuvieron el 64% de los votos. Y para esto, por más que el presidente Maduro quisiera controlar y por la vía de la fuerza y por la vía del dinero a su pueblo, la gente encuentra la manera para salir. En el caso venezolano, como no había salidas institucionales, lo que acabó pasando fue una fuerza extranjera la que intervino. Esa es otra discusión, pero es el entorno institucional que se está por lo menos bosquejando de lo que habló Pablo Gómez en la sesión de gobernación. Yo veo a una presidenta muy reacia, pero si la presidenta ya entendió mejor de operación política y de amarres, le puede ser muy útil la postura del Verde y la postura del PT para que esta reforma simplemente no se lleve a cabo y ella pueda deshacerse de Pablo Gómez de una vez por todas. Porque al final, Pablo, como dijo Monreal, como dicen distintos senadores y diputados y como muchos actores políticos piensan y analistas pensamos, es una reforma que no es necesaria en este momento. Hay temas mucho más relevantes que discutir que una reforma que simplemente acota un poder que ya tienen y que si pretenden ser tan buen gobierno como promueven y como prometen, pues no tendrían que necesitar este tipo de ajustes. El monto presupuestal que representa el INE es marginal comparado con lo que derrochan en Pemex, con lo que pierden por no controlar el huachicol fiscal, por lo que pierden por no controlar ordenadamente las aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas otras maneras de lograr mejores resultados y con eso van a tener los votos. Ahora sí que el pueblo mexicano es sabio y siempre va a trabajar y a votar por su mejor opción. Lo que les queda es garantizar que sean la mejor opción, Pepe. Y que pueda jugar la mejor opción. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Que nazca alguna alternativa. Claro, claro. Además, esta reforma debe de quedar lista antes del 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque ese día comienza el año electoral para llevarnos a las intermedias de junio de 2027, el año que viene. Si no está lista la reforma, no se podría aplicar para el 27. Evidentemente se va a lograr. Y hay que estar muy atentos, Pepe, a qué cosas van a negociar por dentro. ¿Qué va a pasar? Va a ser una elección concurrente en donde votemos por diputados federales, por diputados locales, 17 gobernaturas, 17 gobernaturas, cientos de municipales, la cuestión del mandato, ¿cómo se llama? La revocación de mandato que al parecer... Y la otra parte de la judicial. Y el resto de la judicial que todavía está en veremos. ¿Cuánto los ciudadanos vamos a estar frente a la urna? Pues vas a tener unos acordeones enormes, Pepe, creo que ya no van a ser de una paginita, sino van a ser libritos de acordeones lo que nos van a dar o lo que van a distribuir para esa elección. Pero yo pondría una última alerta, Pepe, si me permites. Esta discusión sobre la autonomía del INE, en mi opinión, es un señuelo que están utilizando para que por abajo se negocien eventos como la reelección legislativa, como el fuero legislativo y como el número de plurinominales que pueda quedar y los montos en pesos y centavos. Hay que tener cuidado de que no nos distraigan la atención como suele suceder con las reformas que promueve Morena. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Un gusto como siempre, Pepe. Igualmente para acá.